En una fría mañana de finales del siglo XIII, una figura avanza sola por un camino de tierra, alejándose para siempre del castillo donde nació. Lleva un manto gastado, un rostro sereno y el peso de una decisión impensable: renunciar a la corona. Pero, ¿cómo llegó una princesa destinada al trono a convertirse en símbolo de pobreza radical? Esta historia comienza mucho antes, con una niña nacida para reinar y destinada a romper todas las reglas. Nos encontramos en la península de Europa Central, donde el aire frío del invierno se mezcla con el aroma de los bosques. En el castillo de Presburgo, a orillas del Danubio, nace una niña en el año 1207, a Isabel de Hungría. Las campanas de la corte repican con fuerza, anunciando el nacimiento de una princesa que, según todas las expectativas, está destinada a forjar alianzas, acumular poder y dominar el juego de la política. Sin embargo, en su cuna de madera tallada, hay un detalle que marcará toda su vida: una pequeña cruz bordada por su madre, un símbolo silencioso de fe, humildad y sacrificio. Dentro del castillo, el ambiente es cálido y acogedor, pero afuera, el rigor del invierno nos recuerda la dureza del mundo al que Isabel, sin saberlo, deberá enfrentarse. El reino húngaro es un territorio vasto y rico, pero profundamente fracturado. Nobles y campesinos viven en realidades paralelas que rara vez se cruzan. Mientras la corte celebra con banquetes el nacimiento de la princesa, en las aldeas lejanas, la gente común sufre los estragos del invierno, el hambre y una desigualdad invisible, pero aplastante. Esta profunda división social será el telón de fondo de toda la vida de Isabel. Desde muy pequeña, a sus oídos llegarán historias de miseria y sufrimiento que la diferenciarán por completo del resto de la nobleza, sembrando en ella una semilla de conciencia que nadie esperaba. A diferencia de otras princesas de su tiempo, cuya educación se centraba en la política y los modales, la formación de Isabel estuvo impregnada de una espiritualidad intensa y poco convencional. Desde sus primeros pasos por los fríos pasillos de piedra del palacio, la vemos observar con fascinación a los monjes que la instruyen en la oración, el servicio a los demás y, sobre todo, el desapego de lo material. Aunque sus tutores se esfuerzan por enseñarle las costumbres de la realeza, ella queda cautivada por las historias de santos que renunciaron a todo para ayudar a los pobres. Aquí se abre una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando una niña, nacida para el lujo absoluto, comienza a enamorarse de la idea de la pobreza? Las primeras señales de su naturaleza rebelde no tardan en aparecer. Una tarde gris, mientras observa desde la ventana a un grupo de campesinos que entregan los pesados tributos al castillo, su expresión cambia. Vemos en su rostro una mezcla de inquietud, inocencia y una compasión que parece impropia de su edad. Sin que nadie la vea, baja sigilosamente las escaleras y, en un gesto impulsivo, le ofrece parte de su propia comida a una mujer hambrienta que espera afuera. Es un acto pequeño, casi insignificante, pero cargado de un simbolismo arrollador. Sin que ella lo sepa, ese gesto será el primero de muchos que desafiarán abiertamente las rígidas normas de la corte húngara y marcarán el inicio de su camino. Pero el destino de una princesa medieval no le pertenece. A los pocos años de nacer, Isabel es prometida en matrimonio al joven príncipe Luis de Turingia. Se trata de una alianza puramente política, un pacto sellado mucho antes de que ella tuviera la capacidad de comprender su verdadero alcance. Sobre una mesa de madera, un mapa antiguo se extiende bajo la luz parpadeante de las velas. Las manos de los consejeros se mueven sobre él, sellando territorios y decidiendo su futuro sin siquiera consultarle. La política medieval no admite opciones para una niña de su rango. Sin embargo, esta unión, que parece una jaula dorada, se convertirá, irónicamente,
en la puerta hacia su transformación más profunda. Con apenas 4 años, Isabel es enviada a Turingia, un reino lejano en el corazón de Germania, para ser criada junto a su futuro esposo. La vemos en una caravana que avanza lentamente entre bosques densos y caminos embarrados. Este viaje no es solo un desplazamiento geográfico, es una ruptura total que la separará para siempre de su familia, su hogar y todo lo que conocía. El viento frío golpea su rostro mientras se aleja de su tierra natal. Esta separación forzada, ¿cómo afectará su visión del mundo? ¿Será este desarraigo el que más tarde alimente su deseo de renunciar a todo palacio y a toda corona? Finalmente, la caravana llega a su destino. Ante nosotros se alza la imponente fortaleza de Wartburg, suspendida sobre un acantilado rocoso. Sus torres se elevan hacia el cielo como símbolos de poder, pero también de control y vigilancia. Este será su nuevo hogar. Aquí, en este castillo alemán, será educada, observada y moldeada según los estrictos estándares de una corte extranjera. El palacio de Wartburg no será el hogar cálido que ella quizás esperaba, sino el escenario de sus mayores conflictos internos y externos, el lugar donde su espíritu rebelde chocará de frente con las expectativas de un mundo que no la comprende. Mientras la pequeña Isabel cruza por primera vez las enormes puertas del castillo de Wartburg, su rostro infantil refleja una mezcla de asombro y soledad. En las profundidades de Alemania, un castillo se alza como un guardián de piedra sobre los bosques de Turingia. Es Wartburg, un lugar donde los mitos y la historia se entrelazan. Pero entre sus muros, una historia menos conocida comenzó a forjarse, la de una niña destinada a convertirse en reina, pero cuyo corazón latía a un ritmo diferente al de la nobleza que la rodeaba. Esta es la historia de Isabel de Hungría, una futura santa, cuya vida comenzó entre el lujo y la soledad, atrapada en una jaula de oro. Su viaje, que la llevaría a desafiar las normas de su tiempo, empieza aquí, en los pasillos fríos de un castillo que intentó moldearla, sin saber que solo estaba despertando una fuerza imparable. Los pasillos del castillo de Wartburg son un laberinto de piedra fría y sombras danzantes. La luz de las antorchas apenas ilumina el camino, y en este nuevo mundo, una niña de apenas 4 años aprende a caminar sin hacer ruido, a hablar sin opinar y a existir sin ser ella misma. Es Isabel, princesa de Hungría, enviada a una tierra extraña para convertirse en la esposa perfecta de un futuro rey. Cada gesto es observado, cada palabra corregida. Sus tutores le enseñan con severidad las rígidas normas de la etiqueta, pero sus ojos infantiles se escapan constantemente hacia las ventanas, buscando un horizonte que no esté delimitado por murallas. Para la corte de Turingia, ella es una pieza en un tablero político, una promesa de alianza y poder. Pero para Isabel, el castillo es una jaula dorada, donde todo está decidido por otros. ¿Cómo puede sobrevivir un espíritu libre en un mundo que exige sumisión absoluta? La pregunta flota en el aire, mientras la niña aprende a reprimir sus impulsos, sin saber que esa tensión silenciosa es el origen de una rebelión que cambiará la historia. En un patio interior, la luz del sol se filtra a través de una abertura en el techo, dibujando un círculo luminoso sobre la piedra. Es allí, en ese pequeño oasis de calidez, donde Isabel conoce a Luis, el príncipe heredero de Turingia, el niño con el que está destinada a casarse. Apenas son unos críos, ajenos a los complejos acuerdos políticos que han unido sus destinos. Él, con una serenidad impropia de su edad. Ella, con una curiosidad inquieta en la mirada. Su encuentro debería ser un acto formal, otro protocolo más en la larga lista de obligaciones. Sin embargo, por un instante, la política se desvanece. Isabel le dedica una sonrisa espontánea, casi traviesa, y Luis, en lugar de la rigidez aprendida, le devuelve el gesto con la misma inocencia. En ese momento sutil, una conexión genuina nace entre ellos. No es el amor apasionado de las leyendas, sino algo más profundo,
un vínculo de complicidad que crecerá lentamente, convirtiéndose en el ancla emocional que sostendrá a Isabel en los años turbulentos que están por venir. Este niño, destinado a ser su esposo por imposición, será uno de los pocos que realmente verá más allá de la princesa, al alma que se esconde detrás. A medida que Isabel crece, su mundo se divide en dos realidades irreconciliables. Dentro de los muros del castillo, su vida es un desfile de privilegios. Aprende latín, música y el arte de la conversación cortés. Se mueve entre banquetes suntuosos, rodeada de sedas y joyas. Pero desde las altas torres de Warburg, su mirada se pierde más allá del puente levadizo, donde se extiende otro mundo, un mundo de aldeas empobrecidas, de rostros marcados por el hambre y la enfermedad. La distancia física entre el castillo y el pueblo se convierte para ella en una brecha emocional insoportable. No puede comprender cómo el lujo desbordante en el que vive puede coexistir con tanta miseria a solo unos pasos de distancia. Este contraste se instala en su interior como un conflicto permanente, una herida silenciosa que la acompañará toda su vida. ¿Cómo puede disfrutar de un festín sabiendo que otros mueren de hambre? Esta pregunta, que nadie más en la corte parece hacerse, comienza a resonar en su conciencia, sembrando la semilla de una empatía que pronto se convertirá en acción. Una mañana de otoño, la luz se filtra a través de los vitrales de una capilla silenciosa, tiñendo el aire de colores sagrados. Arrodillada en la soledad, encontramos a una Isabel adolescente, rezando, pero sus oraciones no son las de una princesa agradecida por su fortuna. Sobre sus hombros, ha comenzado a sentir un peso invisible en la culpa por una vida de privilegios que siente que no merece, la sensación de ser una extraña en un mundo que valora el oro por encima de la compasión. Esta herida emocional, que nadie en la corte puede ver, se profundiza con cada día que pasa. Lejos de endurecerla, este dolor secreto alimenta en ella una convicción radical que aún no sabe cómo expresar. En el silencio de la capilla, Isabel no solo busca a Dios, busca un propósito, una manera de reconciliar los dos mundos que chocan en su interior. Sin que nadie lo sospeche, esta joven piadosa está forjando en su alma el acero de una futura revolucionaria, una que no usará ejércitos, sino la fuerza de su propia conciencia. La corte de Turingia comienza a mirar a Isabel con recelo. Su comportamiento ya no es el de una niña extraña, sino el de una futura reina que se desvía peligrosamente de lo esperado. En las cenas de gala y las reuniones del consejo, sus gestos de generosidad hacia los sirvientes y los pobres ya no pasan desapercibidos. Un trozo de pan entregado discretamente, una palabra amable a un lacayo, su negativa a usar las ropas más ostentosas. Todo genera incomodidad. Los cuchicheos se extienden por los salones como una plaga silenciosa. Los consejeros de su futuro suegro le advierten con severidad: una reina no puede, no debe, mezclarse con el pueblo. Su lugar está en el trono, no entre los desfavorecidos. Pero Isabel no cede en cada advertencia, solo refuerza su convicción. Su compasión, que antes era un sentimiento privado, ahora se manifiesta en pequeños actos de desafío. La tensión en el castillo de Warburg es cada vez más palpable. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar? ¿Arriesgará su posición, su futuro como reina, por seguir los dictados de su conciencia? La pregunta queda suspendida en el aire, y la corte entera contiene la respiración, esperando su siguiente movimiento. Un día gris y lluvioso. La rutina del castillo se rompe. La cámara sigue a Isabel mientras camina por un pasillo interior. De repente, se detiene. Junto a la puerta principal, un mendigo empapado y tiritando de frío intenta guarecerse inútilmente de la tormenta. Los guardias lo ignoran, los sirvientes pasan de largo. Es solo una figura más en el paisaje de la miseria. Pero no para Isabel. Sin pensarlo dos veces, sin calcular las consecuencias, baja rápidamente las escaleras. Se acerca al hombre
y en un gesto que deja a todos sin palabras, se quita su propio manto, una prenda fina y cálida, y lo coloca sobre los hombros temblorosos del mendigo. El contraste entre la tela lujosa y la piel sucia y mojada es brutal. Este no es un acto de caridad discreta, es un desafío público, una declaración de principios realizada a la vista de todos. La corte lo considerará un gesto inapropiado, casi escandaloso, pero para Isabel es simplemente lo correcto. En ese instante, su compasión deja de ser un conflicto interno para convertirse en una bandera, el primer acto de una rebelión que ya no tiene vuelta atrás. La lluvia golpea con fuerza los ventanales del castillo. Desde una de las ventanas más altas, Isabel observa cómo el cielo descarga su furia sobre el paisaje. La luz fría del exterior baña su rostro, dejando el resto de la habitación en una profunda penumbra. Ya no es la niña asustada que llegó a Warburg, es una joven que ha probado el sabor del desafío. El eco de su último acto resuena en los pasillos del castillo, y ella sabe que las tensiones no han hecho más que empezar. El lugar que debía moldearla, que debía convertirla en una reina sumisa, ha despertado en ella una fuerza interior que nadie, ni siquiera ella misma, esperaba. El castillo de Warburg se ha convertido en un campo de batalla silencioso, y el alma de Isabel es el territorio en disputa. Algo grande está a punto de romperse, no su espíritu, o las reglas milenarias de un mundo que se niega a cambiar. La cámara se aleja lentamente del castillo, que se recorta como una silueta oscura contra un cielo cada vez más tormentoso. Lo que nadie en la corte de Turingia imagina es que esta joven, educada para obedecer y sonreír, está a punto de convertirse en una fuerza que no podrán controlar. Pronto desafiará no solo al palacio, sino a todo un reino. En el pálido amanecer del castillo de Warburg, la niebla se eleva entre las piedras frías del patio central. En medio del silencio, dos figuras adolescentes caminan sin prisa. Son Isabel y Luis, ya casi adultos, compartiendo un momento que revela un vínculo profundo. Su futura boda fue un pacto político, una alianza estratégica entre dos poderosas familias. Pero en la fría nobleza medieval, algo inesperado y genuino había florecido entre ellos. Un afecto sincero. Mientras ella recoge flores silvestres del jardín, él la observa con un respeto que contrasta con la rigidez de la corte. Este no es el romance apasionado de las leyendas, sino algo más profundo, una conexión silenciosa y sólida. La pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Será este amor suficiente para sostenerlos a través de los conflictos que se avecinan? Su unión, sellada por la política, ahora también está unida por el corazón. Pero el mundo que los rodea no siempre valora este tipo de lazos. El día de la boda llega, y la gran capilla de Warburg se inunda de luz. Los vitrales, encendidos por el sol del mediodía, pintan el suelo de piedra con colores vibrantes. Isabel, ahora una joven mujer, avanza hacia el altar. Su atuendo es sorprendentemente sencillo para su rango, una primera declaración silenciosa de que la ostentación y el lujo nunca formarían parte de su esencia. La corte observa, satisfecha por la alianza política, pero desconcertada por la humildad de la nueva princesa de Turingia. Luis, con una mirada serena que transmite calma y confianza, coloca el anillo en su dedo. Este gesto no es el final de un camino, como en los cuentos de hadas, sino el verdadero comienzo de un destino compartido. Un viaje que los pondrá a prueba a ambos, juntos y por separado. Su matrimonio no solo une dos territorios, sino dos almas que pronto desafiarán las expectativas de su tiempo. Recién casada, Isabel no se conforma con la vida dentro de los muros del palacio. La vemos recorrer las aldeas de Turingia, adentrándose en un mundo que la mayoría de los nobles prefiere ignorar. Camina por caminos embarrados, entre casas de madera y rostros
marcados por el trabajo y la escasez. Su mirada no es de superioridad ni de lástima distante. Es una mirada de profunda sensibilidad. Los aldeanos, acostumbrados a ver a la nobleza solo desde lejos, se sorprenden al encontrar a su joven reina caminando entre ellos, accesible y sin escoltas, imponente. Poco a poco, se acercan, compartiendo sus preocupaciones, sus miedos y sus necesidades. Isabel no solo escucha, sino que absorbe cada palabra con una atención genuina, un gesto de humildad que rompe las invisibles, pero rígidas, jerarquías de su época. Una nueva pregunta surge en el aire. ¿Qué consecuencias traerá para el ducado una reina que prefiere la compañía de los campesinos a la de los cortesanos? Su corazón ya ha elegido un bando. En una tarde gris y nublada, mientras recorre una de las aldeas más pobres, Isabel se encuentra con una niña que camina descalza sobre la tierra fría y húmeda. Sin dudarlo un instante, se arrodilla y ante la mirada atónita de la pequeña, se quita su propio calzado y se lo entrega. Este simple acto de bondad resuena de maneras muy distintas. Para el pueblo, es una prueba irrefutable de su corazón compasivo, un gesto casi milagroso. Pero para la corte, es un escándalo mayúsculo. Los rumores comienzan a esparcirse como el fuego por los pasillos del castillo. Los nobles y consejeros murmuran entre sí. La joven reina da demasiado, se mezcla con quien no debe, está poniendo en riesgo el prestigio y la dignidad del ducado. Este gesto, tan puro en su intención, siembra la primera semilla de desconfianza. Una grieta comienza a formarse entre Isabel y los círculos de poder. Una grieta que con el tiempo solo se hará más profunda y peligrosa. Las quejas no tardan en llegar a oídos de Luisen, en la gran sala de reuniones del castillo. A la luz parpadeante de las velas, los consejeros exponen sus preocupaciones. Señalan a Isabel como una figura imprudente, demasiado desprendida de su estatus y, en última instancia, peligrosa para la imagen y la estabilidad de la nobleza. La tensión llena la sala. Todos esperan que el joven duque ponga fin a los comportamientos inapropiados de su esposa. Pero Luis, a diferencia de los demás, permanece tranquilo. Escucha pacientemente y cuando finalmente habla, su voz es firme y llena de convicción. Defiende a Isabel, no con ira, sino con una calma que desarma a sus oponentes. Su apoyo incondicional se convierte en el escudo más fuerte de Isabel, su única defensa real dentro de la corte. Sin embargo, esta lealtad también crea una fricción cada vez mayor con su propia familia y los nobles más conservadores. El silencio se apodera de la sala cuando él declara, con una autoridad serena, que no hay vergüenza alguna en ayudar al necesitado. Su amor no solo une sus corazones, sino también sus ideales, creando un frente unido contra un mundo que no los comprende. Mientras Isabel intensifica su ayuda a los más pobres, fundando hospitales y distribuyendo alimentos con sus propias manos, la vigilancia de la corte se vuelve asfixiante. Por los pasillos oscuros del castillo, los sirvientes susurran. Los nobles la observan con desaprobación desde lo alto de las escaleras, y los consejeros anotan cada uno de sus movimientos, buscando pruebas de su locura o excentricidad. En silencio, el palacio entero comienza a temer que la compasión desbordante de su reina no sea solo un rasgo personal, sino una amenaza directa a la autoridad del ducado. Temen que, al tratar a los pobres como iguales, esté debilitando las estructuras de poder que han sostenido a la nobleza durante siglos. El aire se carga de intriga y sospecha. La pregunta que todos se hacen en secreto es, ¿puede un reino sobrevivir cuando su propia reina desafía las reglas no escritas que garantizan su poder y privilegio? La confrontación parece cada vez más inevitable. Una noche, en el silencio profundo del castillo, Isabel sube a las murallas. El viento frío de la noche mueve su cabello, mientras observa la oscuridad que se extiende sobre las aldeas y los campos de Turingia.
Su rostro, iluminado por la luna, revela una extraña mezcla de serenidad y una determinación inquebrantable. En ese momento de soledad, bajo el vasto cielo estrellado, ha llegado a una conclusión. Ha comprendido que su vida no puede ni debe limitarse a la seguridad y el lujo de los muros del palacio. La compasión que siente por los desfavorecidos no es un capricho pasajero ni un sentimiento superficial. Es un llamado profundo, una misión que define su existencia. Ya no es la joven princesa que llegó a un país extranjero, ni siquiera la reina recién coronada. Se está transformando en algo más, una fuerza dispuesta a cuestionarlo todo, incluso su propia seguridad y posición, por seguir el dictado de su conciencia. Muy pronto, su compasión será puesta a prueba como nunca antes, y el precio que pagará cambiará para siempre la historia de Turingia. Gracias por acompañarnos. Si quieres descubrir cómo continúa esta increíble historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio.